Que mi Dios te bendiga, hermano. Bienvenido a lo que la Biblia dice. Habrás leído alguna vez que la Biblia dice que debemos orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Es orar todo el tiempo, orar continuamente, hablar con Dios en todo tiempo, ya que la oración implica hablar con nuestro Creador. Pero ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las razones por las cuales nosotros debemos orar todo el tiempo? ¿Cuáles son las razones que la Biblia nos da por las cuales nosotros debemos hablar con Dios continuamente? En este video les voy a presentar 3 razones importantísimas que todo cristiano debe conocer, por las cuales debemos orar siempre, todo el tiempo. Bienvenido a lo que la Biblia dice. El libro de Lucas nos presenta una situación muy importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 22, Jesús se encontraba en el Getsemaní orando, hablando con el Padre. Pidió a 3 de sus discípulos que lo acompañaran para ir más allá, ir más adelante, y dice la Escritura que comenzó a orar y a entristecerse. Pero en el verso 40 dice la Escritura que llegó donde estaban sus discípulos y les dio una razón importante por la cual ellos debían de orar. Les dijo: orad para que no entréis en tentación. Una de las razones por las cuales nosotros debemos orar, debemos hablar con Dios continuamente, es para no entrar en tentación, es para que el Señor nos guarde de caer en la tentación. Tú sabes que Satanás anda buscando devorarnos como un león rugiente y nos va a poner tentaciones y nos va a poner adversidades y nos va a poner obstáculos en nuestra vida cristiana. Y si nosotros no estamos preparados a través de la oración, si no hablamos con Dios continuamente, si no le pedimos a Dios que nos guarde de caer en las garras de la tentación, pues obviamente podemos sucumbir. Y tú dirás: bueno, yo tengo fuerzas y a mí la tentación no me va a vencer. Pues hombres más fuertes que tú o que yo han caído a raíz de no velar en oración, porque la oración es una de nuestras mayores armas, nuestras mayores herramientas para poder prevenir el caer en la tentación. Jesús no dice que oremos para ser librados de la tentación como muchos hacemos. Jesús dice: oren para no caer en la tentación. Nuestra oración debe ser al Padre en el nombre del Hijo para que nos guarde de caer en la tentación. Jesús se fue a orar nuevamente y dice la Escritura que al volver una vez más encontró a sus discípulos dormidos y le dijo: ¿por qué duermen? Y le volvió a repetir lo mismo: oren para que no entren en tentación. Oremos, hermanos, para que el enemigo no se aproveche de nuestra debilidad y nos haga caer en la tentación. Hebreos capítulo 2 versos 17 y 18, por lo cual debía ser sentado en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en los que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La segunda razón por la cual debemos orar continuamente es para que Dios nos dé sumisión a su voluntad, sumisión a su palabra. ¿Cómo así? Tú sabes que en la vida afrontamos dificultades, problemas, tentaciones, pruebas, nos vienen dificultades de toda clase. Y en muchas de ellas nos vemos imposibilitados o renuentes a querer aceptar la voluntad de Dios, como cuando perdemos un ser querido, como cuando perdemos un trabajo, como cuando las cosas nos salen mal. Muchas veces no queremos aceptar la voluntad de Dios, pues debemos orar para pedirle a Dios que nos ayude a aceptar cual sea su voluntad. En el verso 41 y 42, la Escritura nos dice que Jesús, al orar, le decía al Padre: que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa era la oración de nuestro Señor Jesucristo. Le pedía al Padre que no se hiciese su voluntad, sino la del que está arriba. Esa oración le ayudó a nuestro Señor Jesucristo a poder soportar lo que venía más adelante, como era el ir a la cruz y padecer por cada uno de nosotros. Al igual que Jesucristo, nosotros debemos orar todos los días pidiéndole al Padre para que nos ayude a ser sumisos a su voluntad, para que nos ayude a aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea. El aspecto número 3 es también muy importante porque debemos orar al Padre todos los días
para que nos fortalezca espiritualmente para poder vencer los obstáculos y dificultades que la vida conlleva. O sea, la vida cristiana o la vida secular siempre nos va a traer problemas. Debemos orar al Padre para que nos fortalezca, nos dé la fuerza espiritual para afrontar las dificultades, los problemas, para mantenernos fieles y arraigados a la vida espiritual y no fallarle al Señor en ningún momento. El verso 43 nos dice que después que Jesús oró, vino un ángel y le fortaleció. Y después de ese momento Jesús tomó fuerzas para afrontar lo que se le venía más adelante. De igual manera nosotros debemos orar todos los días pidiendo al Padre su guianza, pidiendo al Padre su fortaleza, pidiendo ser guardados de la tentación, pidiendo ser guardados de lo que el enemigo pueda traer a nuestra vida. Y de seguro, si oramos con el corazón, si oramos con el alma, si oramos y nos conectamos con Dios en nuestra oración, vendrá a nuestras vidas el Espíritu Santo, el cual nos fortalecerá y nos dará el ánimo y la fuerza suficiente para afrontar las dificultades. Recordemos que la promesa del Padre o la promesa de Jesucristo para su iglesia es: me voy, pero no les dejo solos. Les dejaré otro consolador para que esté con ustedes. Él les guiará a la verdad. Pero también una de las funciones importantes del Espíritu Santo es fortalecer a la iglesia, fortalecer al cristiano para poder vencer las dificultades que conlleva la vida cristiana. Así que debemos orar continuamente para no caer en tentación. Debemos orar para ser fortalecidos. Debemos orar para aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Esa debe ser nuestra oración de todos los días. Que Dios te bendiga.